sobre la protección contra incendios. Pues como ustedes saben, la capacidad destructora de los incendios pues se manifiesta con mucha frecuencia y pues cobra desafortunadamente muchas vidas y también destruye muchos bienes materiales. Entonces, hoy hablaremos sobre esto porque es muy importante saber cómo se producen, cuál es la manera de controlarlos, qué medidas, todos los sistemas de protección que existen. Entonces es bueno tenerlo en cuenta. Entonces, para hoy, el contenido, pues, vamos a hablar principalmente sobre el fuego, qué es, cómo se forma, la propagación. Vamos a hablar sobre los incendios, las causas, cómo evitarlos, los sistemas de protección, cuáles son su finalidad, cuáles son las medidas, cuáles son los tipos. Este tema es un tema realmente extenso, es un tema de lo cual pudiéramos hablar de muchísimas cosas porque hay mucho, en realidad hay mucha información, pero hoy quise centrarme más en los extintores. ¿Por qué? Porque, bueno, porque son uno de los tipos de agentes que son más utilizados, que de repente pues en la cotidianidad son más implementados. Entonces vamos a enfocarnos, hoy nos vamos a enfocar pues en este tipo de protección. Eh, y bueno, entrando en materia, el fuego. ¿Qué es el fuego? Bueno, el fuego pues es una reacción química que se llama combustión y esta se produce cuando hay tres elementos que son un combustible, oxígeno y calor. Y al formarse, pues se genera una reacción en cadena de estos tres elementos para que se pueda mantener el fuego. Entonces, el combustible puede ser cualquier material que sea capaz de arder, como por ejemplo la madera, el papel, el plástico, incluso hasta los gases. El oxígeno, pues sí ya lo tenemos presente, es un gas que lo tenemos presente en el aire. Y el calor, que es la energía necesaria pues para iniciar esa reacción química. Entonces, en este triángulo que les presento, que se llama el triángulo del fuego, ustedes pueden observar esos tres elementos, la representación de esos tres elementos que son iniciales para que el fuego se produzca y se mantenga. Entonces, ¿qué pasa? Importante tenerlo en cuenta. Si alguno de estos elementos falta o se elimina, pues el fuego se va a extinguir. Durante la combustión, el combustible pues se va a descomponer y al combinarse con el oxígeno, pues nos va a formar otros compuestos y se va a liberar energía en forma de calor y en forma de luz, que son las llamas, ¿verdad? Y bueno, como en toda reacción química, pues se van a generar otras sustancias que son totalmente diferentes a las que se iniciaron. Primero se va a generar el humo, que va a estar formado por partículas muy pequeñitas y por vapor condensado. Estas partículas también pues, pueden ser de color y también pueden ser de dimensiones diferentes. Entonces, en ciertos casos, ellas pueden dificultar la visibilidad de por lo menos las señales de identificación o este tipo de cosas. Y otro producto serían los gases tóxicos, que son muy diversos y que van a depender en gran medida del tipo de combustible que alimentó ese fuego. Los más comunes son el monóxido de carbono y el anhídrido carbónico, que básicamente son muy peligrosos porque al ser inhalados, pues envenenan y generan asfixia. Entonces, para protegernos contra el fuego y poder aplicar las medidas correctas, pues es necesario conocer los tipos de fuego y la manera en que ellos se generan. Entonces, existen muchas clasificaciones en cuanto a los tipos de fuego, que todas están basadas, pues más que todo en normativas nacionales e internacionales. En esta clase, pues, vamos a estudiar las 5 clases que propone la normativa de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, NFPA, por sus siglas en inglés, específicamente en la norma número 10. Y ella nos dice pues que existen 5 tipos de fuego, que son los clase A, que son fuegos que implican sólidos inflamables que normalmente pues forman brasas y que pueden ser, por ejemplo, madera, tejidos, papel, basura, algunos tipos de plástico y hasta goma. Están los de clase B, que son líquidos inflamables, todos aquellos líquidos como por ejemplo el petróleo, la gasolina, aceites, pinturas, alcohol, la parafina también o la nafta.
La clase C corresponde a los equipos eléctricos, que son fuegos sobre materiales, instalaciones o equipos que están sometidos a corriente eléctrica, independientemente del material que los forme. Son equipos que están energizados y eso es lo que va a generar el fuego. Y puede ser, por ejemplo, un tablero eléctrico, transformadores, surtidores de combustible, máquinas eléctricas, computadoras, entre otros. Y los clase K, los clase D, que son fuegos que implican metales combustibles, como por ejemplo magnesio, titanio, sodio, potasio, entre otros. Y muy particularmente cuando estos están reducidos a virutas muy finas o muy pequeñitas. Y la clase CAM son aceites y grasas de cocina, incendios que están derivados de la cocción de estos tipos de aceites vegetales o grasas animales. Esta clasificación, el clase K, es más o menos reciente y se da porque existían extintores o existen extintores que no son capaces de apagar fuegos de este tipo, entonces se vio en la necesidad de estudiar más cómo interactúan este tipo de grasas para poder apagarlas. Existen muchas otras clasificaciones también que son mucho más complejas, que por ejemplo hablan de características físico-químicas como la temperatura de inflamación, la de ebullición y el rango de inflamabilidad, pero son, como les digo, más complejas, pero sin embargo varían muy poco sobre los tipos de fuego o sobre los iniciadores del fuego. Entonces, sabiendo esto, también es muy importante reconocer cómo se propaga el fuego, o sea, cómo el fuego avanza por los materiales. Entonces, bueno, la propagación va a ser como que un intercambio de energía en forma de calor entre los distintos cuerpos o entre las mismas partes de un cuerpo. Y pues esto pasa porque hay diferentes temperaturas en ese cuerpo. Entonces el fuego se puede propagar de tres maneras diferentes que son comúnmente conocidas. La conducción, que es cuando el calor avanza a través de un material que lo conduce, básicamente un material sólido, y pues, por ejemplo, un árbol, supongamos un árbol que adquiere fuego en la base, por decir algo así, las partículas o las moléculas pues se van cargando de calor y van transmitiendo ese calor a otras moléculas vecinas y así el fuego va ascendiendo. Está la convección también, que es aquel que se da por los gases y el aire caliente que provoca el fuego en sí. Este gas este vapor siempre va a subir, va a desplazarse hacia arriba y al ascender ese humo va a calentar todo lo que hay alrededor y va a generar que ese material arda también. Cuando no se desplaza hacia arriba porque hay obstáculos en la habitación, por decir algo, él se desplaza hacia los lados. Este tipo de convección, de propagación, depende mucho de las corrientes de aire. Y está la radiación, que es la que se forma en líquidos, o se da en líquidos y en gases y en sólidos, y se da cuando el calor viaja a través de ondas electromagnéticas y pasan pues, a los diferentes cuerpos. Cuando hay un incendio, generalmente tenemos, o en la mayoría de los casos, tenemos estos tres tipos de procesos combinados. Y bueno, eso va a depender pues de la sustancia que cause el fuego y pues de la acción de las moléculas, de lo rápido que ellas puedan moverse. A medida que se mueven más rápido, se genera más calor y el tipo de fuego va a ser mucho más intenso. Entonces, bueno, sabiendo qué es el fuego, cómo los tipos, cómo se propaga. Ahora, ¿qué es un incendio? Bueno, un incendio es un tipo de siniestro que está ocasionado pues, por un fuego que no puede ser controlado y que generalmente va a generar daños. Afecta pues, a materiales, afecta al medio ambiente, afecta a los seres vivos. Y en el caso de estos últimos, pues es mucho mayor el daño porque puede generar la inhalación, por ejemplo, puede generar la muerte, una intoxicación o en casos también combinados, pues quemaduras muy graves. Y bueno, entonces las causas de los incendios pueden ser muy variadas. ¿Por qué se generan los incendios? Bueno, pueden ir
de causas intencionales a causas naturales o, bueno, por negligencia humana, accidente. Y bueno, acá les doy tres clasificaciones que son básicamente las principales, que son las causas técnicas derivadas pues de algún equipo, de la falla de algún equipo o la falla en procesos, en procedimientos, por ejemplo, la acumulación de electricidad estática, fallas eléctricas porque el equipo tiene un efecto de fábrica o porque se le ha dado un uso incorrecto, porque hay un cableado mal instalado, porque hay enchufes defectuosos, fugas de gas, que también es muy común, por el almacenamiento inadecuado de materiales inflamables, por chispas mecánicas o muchas veces, por ejemplo, en hornos de fundición o cuando hay corte y soldadura siempre hay chispas que escapan al aire libre. También por las chispas que son muy comunes de las chimeneas o de las estufas, que también que es una causa muy común. El incorrecto manejo de sustancias químicas o la disposición que se le da también puede generar un incendio. Y está también la negligencia. La negligencia pues es la causa más común y tiene que ver pues con acciones que se hacen o se dejan de hacer para prevenir o provocar un accidente. Estas pueden ir también de cosas, como les digo, muy simples, como por ejemplo encender un cigarrillo en un lugar que no está permitido, o al tirar el cigarrillo no hubo la precaución de que estuvieran apagados, o lo mismo pasa con las cerillas. Dejar velas encendidas, por ejemplo, en un lugar donde no estamos supervisando, donde no estamos presentes. También o sucede en la agricultura, que muchas veces la usan para el pastoreo. Dicen que adecúan las áreas con incendios y bueno, pueden ser también fogatas mal apagadas, en fin, o sea, hay muchas causas por negligencia que sucede pues porque no tenemos la precaución necesaria. Y están otras causas pues que son las naturales, que son muy poco probables, pero están allí, que pueden ocurrir. Y, por ejemplo, pueden ser por la caída de rayos durante tormentas eléctricas, puede ser, por ejemplo, en regiones donde hay actividad volcánica, a veces también donde la vegetación es muy seca y los factores climáticos, las condiciones climáticas pues son muy adversas, también se puede generar naturalmente un incendio. Entonces, ¿cómo evitamos los incendios? Bueno, primero que nada hay que identificar cuáles son los focos de incendio. Hay que analizar el local donde se lleva a cabo, por ejemplo, una actividad para saber qué riesgos conlleva, qué nos estamos exponiendo, qué hay. Y pues también para estar muy al pendiente y analizar bien esos puntos que tenemos que estar allí con el ojo puesto. Es muy importante también mantener el orden y la limpieza, sobre todo en los lugares de trabajo, pues que se mantenga todo en un lugar específico, todo rotulado, los materiales combustibles o inflamables bien almacenados, evitar siempre que se acumulen residuos en las áreas de trabajo porque esto facilita o aumenta la carga de fuego. Y también pues es muy importante respetar las indicaciones de que es prohibido fumar, que la mayoría de las personas que lo hacen, que fuman no lo hacen. En casos, por ejemplo, como les decía, de corte y soldadura, es necesario siempre mantener los lugares bien ventilados y si son trabajos con electricidad estática, es necesario mantener la humedad en los puestos de trabajo y contar siempre, bueno, con un plan de emergencia también es muy necesario, con un plan de evacuación que puede minimizar los daños. ¿Qué más les digo? Bueno, evitar la quema de residuos cuando no sea posible, o sea, cuando sea necesario y se tenga la admisión por un organismo regulatorio de quemar residuos, pues hay que hacerlo pues de manera de manera consciente, buscando siempre el momento adecuado, considerando las condiciones climatológicas para esto y las personas que van a estar, hacer un plan bien contingenciado para que no ocurra ningún desastre. Y lo más importante, que es lo que yo pienso, es necesario siempre tener una capacitación constante, que se le enseñen no solo a los trabajadores, uno como ciudadano común también debe tener esa capacitación o un mínimo de conocimiento de, por ejemplo, cómo usar un extintor, cómo actuar ante un incendio, qué hacer, qué no hacer, cuáles son los principales números de emergencia, a quién puedo llamar, a quién me puede socorrer,
cómo puedo evacuar un sitio, cuáles son las salidas de emergencia. Todo esto es muy importante conocerlo, así como también en el caso del trabajo, pues que los trabajadores sepan cómo usar, por ejemplo, las máquinas que generan calor, las máquinas que generan chispas, por ejemplo, para que estén prevenidos y sepan también cómo actuar en caso tal de que se produzca un incendio, se produzca fuego. Y bien, ahora vamos a hablar sobre los sistemas de protección. Bueno, los sistemas de protección pues son dispositivos y son procedimientos que se usan para prevenir y controlar los posibles incendios. Entonces, la finalidad de estos, primero es detectar lo antes posible el incendio en su etapa más inicial, en un conato. Que el fuego se vaya a propagar y que lo haga de una manera descontrolada. También, pues obviamente, es su finalidad proteger la vida de las personas y asegurar que éstas puedan ser evacuadas de la mejor manera, de la manera más rápida, minimizar los efectos de los gases tóxicos, también evitando que las personas puedan inhalarlo, facilitar el acceso de las brigadas de emergencia, de los bomberos, de los equipos que puedan ayudar, proteger la estructura o edificación en caso tal de que ocurra, pues de que vaya a haber un desmoronamiento, un desplome de la infraestructura. También se quiere pues minimizar las pérdidas económicas, reducir los daños y pues que el edificio, la empresa en sí, pues pueda retomar sus actividades normales en lo antes posible, que no haya una interrupción muy prolongada del funcionamiento de una empresa o un edificio. Entonces, las medidas de protección, dentro de los sistemas de protección vamos a tener estas medidas de protección. Ellas son acciones que se realizan para evitar, para contrarrestar o disminuir el riesgo de incendio. Protegiendo de esta manera vamos a proteger a personas, vamos a proteger a los bienes materiales y al medio ambiente. ¿Por qué? Porque, bueno, esta es una de las preocupaciones principales de los empresarios, que, bueno, que el riesgo de incendio siempre va a estar latente y la mayoría se preocupa también mucho en capacitar a las personas, pero no se preocupan en invertir, en dotar a la empresa de los medios correspondientes de infraestructura de prevención, de detección, de alarma y de extinción que puedan garantizar la seguridad de todos en caso de un incendio. Entonces, las medidas que vamos a hablar ahora van a estar basadas en la prevención, en la detección, en la alerta y en la extinción. Entonces, las medidas de prevención son aquellas que van a neutralizar todas las causas físico-químicas y las causas humanas que puedan generar un incendio. Y ellas pues se clasifican en dos tipos de medidas, son las medidas pasivas y las activas. Las pasivas son aquellas que van a funcionar sin necesidad de que haya intervención humana ni de una energía externa. Y la finalidad de estas va a ser siempre pues evitar las pérdidas. ¿Y de qué se tratan estas medidas? Bueno, estas medidas se encargan de establecer, por ejemplo, las medidas mínimas que debe tener una salida de seguridad, los pasillos que deben haber, las escaleras, de las cantidades. Se trata de adecuar las instalaciones para estar prevenidos, pues. Entonces, ¿qué medidas pueden adoptar? Por ejemplo, protección ignífuga, compartimentación, aislamiento térmico, las señalizaciones, que es muy importante, la iluminación, todas las medidas referentes a las estructuras, lo que es la estructura en sí. Y las medidas activas son pues medios, son equipos o son sistemas que se instalan para poder alertar sobre un incendio y evitar que se propague. También son dispositivos pues, que van a actuar de manera automática o accionados por las personas y pues pueden ser, por ejemplo, sistemas de detectores, sistemas de alarma, extintores, bocas de incendio, hidrantes, todo este tipo de sistemas. Luego vamos a tener la fase de detección y alarma. Esta fase es muy importante porque en esta fase va a existir un reconocimiento de la existencia de un incendio o se va a implementar para reconocer la existencia de un incendio. Y bueno, la finalidad de ella pues es lograr advertir o alarmar a las personas de que este se ha iniciado y que puedan aplicarse otras medidas o de que puedan usarse otros dispositivos que puedan ayudar.
de la manera más rápida. Existen diferentes tipos de detectores. Hay detectores de humo, de temperatura, de llama, de gases. Y están los detectores también. Y estos detectores también van a estar, digamos que acoplados a un sistema de alarma que pueden ser manuales o pueden ser automáticos. Y pues estos pues básicamente funcionan con este sensor que al detectar que hay uno de estos agentes, humo, temperatura, llama o gases, envía la señal y inmediatamente comienza un sonido que alerta a las personas. Y en la fase de extinción, pues en esta fase pues lo que se quiere es prevenir, pues estar atento a cómo se debe actuar en ese momento de que llegue un incendio. Entonces, para prevenir un incendio, como les decía antes, es necesario separar los elementos que forman el fuego. O sea, vamos a separar el combustible del oxígeno y de las fuentes de calor. Pero para poder extinguirlo no se separan, sino que se eliminan uno de estos o dos o más, los que se pueden eliminar de estos agentes. Entonces, para eliminarlos existen diferentes métodos de extinción o tipo, sí, métodos de extinción, que son, acá les traigo los más comunes, que son la dispersión. Sabemos que el fuego, él para poder mantenerse necesita alimentarse. ¿Y se alimenta de qué? Del combustible, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros eliminamos el combustible o privamos al fuego de que siga alimentándose de ese combustible, pues él va a extinguirse, va a dejar de, porque no tiene que comer. Entonces, para sistemas que usan este método, por ejemplo, son las paredes cortafuego. Ellas no permiten que el fuego avance y siga alimentándose de otros materiales, de otros combustibles. Está el enfriamiento, que es uno de los más básicos, que con este vamos a eliminar el calor y vamos a reducir la temperatura. Entonces, para que los materiales pues ya no puedan arder, para que no desprendan gases y vapores inflamables. Y el más común que se usa es el agua. Por eso es uno de los más básicos. Y está también la sofocación, que en este caso vamos a eliminar el elemento oxígeno. Vamos a privar al fuego de ese elemento que es el que lo mantiene vivo. Y, por ejemplo, cuando usamos una manta o tapamos el fuego con una manta, inmediatamente al quedarse sin oxígeno también se extingue. Y el otro es la inhibición. En este se inhibe la cadena de reacción, es decir, vamos a impedir que se transmita el calor entre las moléculas para que no avance. ¿Y cómo se hace? Bueno, se hace utilizando catalizadores y ellos pues provocan que no se continúe el fuego. Por ejemplo, ¿quién usa la inhibición? Los extintores de polvo. Estos son lo máximo para inhibir el fuego, la reacción. Dentro de los sistemas de extinción, pues existen muchos diversos tipos, digamos, y pues bueno, los principales o los que se usan o los más comunes son pues los rociadores automáticos, que son uno de los sistemas más antiguos. Ellos detectan también, usan sensores para detectar los incendios en su etapa más inicial y los apaga con agua. Ellos son muy efectivos para proteger casi que la totalidad de un inmueble, pero tienen la limitante de que existen fuegos que no pueden apagar porque no sirve apagarlos con agua. Y pues su funcionamiento es sencillo, es una red hidráulica que tiene unas boquillas de descarga que son accionadas pues, por ese detector. Y están las bocas de incendio equipadas, que pues es un sistema más completo que está anclado a la pared y que se conecta también a una red de abastecimiento de agua y que es como una especie de armario, todos los han visto, que es fabricado de un material que es ignífugo, y dentro de él vamos a tener varios elementos que son necesarios para apagar el fuego, como una manguera, la boquilla, un lanza, una válvula, el manómetro también tiene. Y bueno, estos son muy utilizados o muy recomendados cuando hay incendios que no pueden ser apagados por otros tipos de extintores, como el extintor o matafuego. Están también los hidrantes, que ellos también están conectados a una red de abastecimiento de agua,
pero a diferencia del anterior es que este no posee mangueras. Él simplemente funciona como una toma de agua para los servicios de emergencia, para los bomberos, y también sirve, por ejemplo, para llenar los cisternas de los bomberos, y casi siempre están localizados en las afueras de los edificios. Y tenemos los más comunes, que es los extintores o los matafuegos, que así los conocen en algunas partes. Que bueno, ellos son, pues ya como lo hemos visto, es un cilindro metálico, en el cual dentro pues tiene un agente extintor que puede ser líquido, puede ser espumoso o puede ser en polvo. Entonces, continuando con los extintores, como les decía, vamos a tomar un poquito más de foco en ellos, porque son los más usados, son los más frecuentes, son los que podemos tener más al alcance y que es necesario que todos reconozcamos, que aprendamos a usar también, o por lo menos qué tipos hay. Permiso. Entonces, como les decía, el extintor pues, es un recipiente metálico, que contiene un agente extintor. ¿Y cómo funciona? Bueno, él funciona con un mecanismo de impulsión bajo presión, de modo que cuando se abre una válvula, el agente extintor sale por una boquilla. Él está indicado para apagar fuegos de pequeña magnitud o de mediana magnitud también en algunos casos. Y bueno, se clasifican en dos tipos según el peso. Él puede ser portátil si su masa es inferior a 20 kilos y pueden ser transportados a mano o utilizados a mano. Y están los otros que son extintores móviles, que son mucho más pesados, mayor a 20 kilos, y generalmente estos están montados en rueditas y pueden ser también accionados a mano, pero se transportan en rueditas. En el mercado existen infinidad de variedades de extintores, o sea, en cuanto a la masa, pueden ser de 1, de 2, de 5, 6 kilos, y también podemos encontrar unos que son muchísimo mayores, de 25 a 50 kilos, que se usan pues para combatir incendios de una magnitud que sea mediana. Entonces, como podemos observar acá, el extintor, él consta, como les digo, de un cilindro, él es un cilindro, y en la parte superior va a tener un pasador de seguridad que generalmente tiene forma de anillo, y su función pues es trancar la palanca que acciona al extintor para no activarlo de manera accidental. Y esta es la palanca accionadora, como les digo, la que tiene la válvula para que salga el agente. Este es el mango para sostenerlo en la mano. Este de acá es un manómetro que me va a indicar la presión a la que está ese fluido aquí dentro del cilindro. Y pues ella nos indica, por ejemplo, cuando se hace una descarga, pues debería bajar, y sirve en el caso del mantenimiento para estar pendiente de cómo está ese fluido allá adentro. Tienen una manguera, que es por donde sale el fluido, donde se expulsa el fluido, y en la punta esa manguerita va a tener una boquilla, que llaman, y pues básicamente para direccionar la descarga. El extintor en su parte frontal generalmente va a tener una etiqueta que es informativa, una etiqueta muy importante. ¿Por qué? Porque esa etiqueta pues, nos va a decir la carga del extintor, qué tipo es, para qué fuego sirven, las instrucciones de uso, y en algunos casos esa etiqueta usa una clasificación internacional que es la clasificación UL, que básicamente es como un certificado de seguridad de que ese funciona bien, bien, bien. Y bueno, entonces esa clasificación, se me fue la luz. Esa clasificación, ¿están para acá? Sí, todavía. Sí, Vilma, te escuchamos. Sí, todavía están. Sí, sí. Bueno, voy por acá, continúo nuevamente. Entonces, esa clasificación me va a indicar, va a estar con números y letras. Las letras significan el tipo de fuego que él es capaz de extinguir.
Está la A, que es para madera, para papel, para cartón, para tela, plástico, fuegos clase A, los que hablamos al principio. Son las mismas clases de fuegos que él es capaz de extinguir, pero se denotan con esta simbología o iconografía para que son los dibujitos con los que acá podemos identificarlo. La letra, como les decía, tiene esas letras y también muchas veces acompañada de un número, precedido de un número delante de la letra. Entonces, la letra, no todas las letras van a tener números, solamente van a ser las letras A y la letra B. ¿Por qué? Porque la letra A, que son para fuegos de tipo A, me va a indicar el equivalente de lucha que tiene ese incendio de 1.25 galones de agua. Y el número delante de la B me va a indicar qué tamaño o qué cantidad de superficie o de área ese extintor me puede proteger. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un extintor que dice 8A, 10B, significa que tengo 10 galones de agua para sofocar ese incendio tipo A y que el extintor es capaz de extinguirme hasta 10 pies cuadrados de fuego clase B. Entonces, no todos lo usan, algunos utilizan esta clase, pero es importante que lo sepan porque más adelante esto influye en la distribución de los extintores, que ya lo vamos a hablar. Por acá, como les decía, es importante pues que esta es la iconografía que se va a utilizar mayormente en los extintores para indicar qué tipo de fuego. En el caso de las letras C, D y K, la C no me va a indicar números porque ellas me va a indicar solamente que ese extintor es capaz de, puede ser utilizado en instalaciones eléctricas porque no va a conducir electricidad y no va a haber ningún riesgo. En el caso de las letras D y K no se le colocan números porque es muy difícil establecer un parámetro para ese tipo de fuegos porque son fuegos generalmente muy grandes, son fuegos generalmente muy difícil de magnificar. Volvió. Ok. Y me dan un segundito, un momento para volver a... Ay, santo. Poner el router. Está uy, ahí está. ¿Se está compartiendo la pantalla? Sí. Sí, Vilma, la pantalla se sigue compartiendo. Entonces, disculpen, porque es que la luz va y viene y el internet cae cada rato. Como les decía, bueno, esos tipos de incendios son muy difíciles de magnificar y por eso no llevan ningún tipo de letra. Y bueno, existen diferentes tipos de extintores que se van a clasificar según el tipo de fuego que estos pueden apagar. Y bueno, como les dije anteriormente, pues bueno, lo que les mostré los vamos a trabajar en base a esa clasificación. Y los principales agentes que esos extintores usan pues son el agua, que son utilizados pues para fuegos de orígenes sólidos, tipo A, y en espacios donde no haya electricidad. Están los de agua pulverizada, que son para fuegos sólidos y para fuegos líquidos, tipo A y B. Y este sí conduce electricidad, por eso solamente para esos dos tipos. Está la espuma con aditivo, la AFFF, que son perfectos para fuegos A, B y K, y que sean fuegos que no haya presencia eléctrica, porque tienen la limitación de que ellos son también a base de agua y pueden generar un riesgo mayor. Están los de polvo ABC, que son los más, digamos, los más polivalentes, los que son más usados. ¿Por qué? Porque él no hay riesgo eléctrico, porque no conduce electricidad y bueno, además de que me puede lidiar con los dos primeros también. El de dióxido de carbono también es similar, él también no conduce electricidad porque como el dióxido de carbono es entonces nos sirve también para sofocar. Sin embargo, tiene la limitante de que cuando hay mucho viento puede perder eficacia. Está el de polvo D, que es solamente para metales, combustibles o aleaciones metálicas. Está el de a base de acetato de potasio, que me sirve para fuegos tipo K, tipo A y tipo B. Sobre todo pues para fuegos que se generan en la cocina,
son muy útiles en restaurantes y porque ellos tienen como forman una niebla y esta niebla pues cuando se vaporiza pues atrapa la grasa y forma como una solución jabonosa, entonces es muy indicado para restaurantes o para cocinas. Y están los halogenados o bases de compuestos halogenados, que ellos también actúan rompiendo la cadena de fuego, pero la desventaja de estos es que ellos no pueden ser usados en ambientes donde hay muchas personas, donde hay mucha vida, por así decirlo, porque ellos sofocan. Ellos pueden apagar incendios tipo A, B y C también, porque no conduce electricidad, pero son un poco más complejos o tienen que ser usados por personas que realmente tengan la capacitación para hacerlo. Entonces, para ilustrar mejor las aplicaciones de los extintores, hay muchas tablitas que la podemos encontrar en diferentes normas o de manera bibliográfica que nos indican las clases de fuego que hay y los tipos de extintores que se pueden usar para ese fuego. Entonces, verán aquí que hay 3 colores. Existen casos, por ejemplo, acá en el amarillo, que son extintores que son específicos para una cosa, ¿verdad? Pero ellos también pueden ser usados en otros fuegos, sin embargo, no van a tener la misma efectividad. Son acá los que están marcados en amarillo. Los que están marcados en rojo sí son extintores que son únicamente para el fuego que es específico. ¿Por qué? Porque pueden generar un peligro adicional si se usan para otro tipo de fuego. Entonces, estas tablitas son muy chéveres o muy buenas usarlas, por ejemplo, cuando necesitamos, cuando ya sabemos qué clase de fuego, a qué riesgo tenemos, y entonces para saber, bueno, este extintor me sirve para este tipo, este para este tipo, o puedo usar en este, pero no voy a tener tanta efectividad, entonces son chéveres para eso, para comparar. Y bueno, ahora, ¿dónde ubicarlos? ¿Dónde vamos a ponerlos? Bueno, antes de indagar dónde vamos a ubicarlos, pues es necesario evaluar primero, reflexionar todas las eventualidades que puedan ocurrir. Es necesario evaluar el riesgo, hay que tener en cuenta, por ejemplo, qué tipo de edificio es, si es un edificio comercial, si es un industrial, si es un edificio público, la actividad que realizan, cuál era el área o la altura de ese edificio. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, hay que mantenerlo presente. Pero de manera general, pues bueno, vamos a saber que los extintores siempre deben ser colocados en un lugar accesible. Un lugar que esté libre de todo tipo de obstáculos, donde habitualmente pues no se almacene nada, no hayan cajones o no haya un equipaje o algo que pueda impedir su uso. Y generalmente se colocan en áreas más próximas a donde haya riesgo de incendio. No específicamente donde pueda ocurrir, sino en áreas próximas. Y también generalmente cerca de las salidas de emergencia o las áreas de evacuación, pero nunca detrás de las puertas, nunca detrás de una puerta de emergencia o algo así, no. Siempre por el recorrido normal. Y bueno, también hay que colocarlo, pues tener en cuenta que hay que protegerlo, que hay que colocarlo en un lugar que quede protegido del calor, del mal tiempo, de atmósferas corrosivas, de contaminación, porque eso pues nos garantiza su efectividad también. Y bueno, para facilitar la ubicación de los extintores, pues existen muchas normas que establecen pues ciertos parámetros a modo de sugerencia, normas que son estandarizadas o normas internacionales, por así decirlo. Pero se supone que cada país no tiene sus reglas, tiene sus normas. Pero como acá estamos integrados, o la comunidad de alumnos tengo entendido, son de diferentes regiones, de diferentes países, pues me quise enfocar más en una norma más general, en una norma más internacional, que me sugiere unos buenos parámetros, que es la misma que utilizamos para la clasificación del fuego. La NFPA, la número 10. Esta es una norma muy rica que tiene parámetros muy buenos y bueno, pues nos sirve como una guía, por así decirlo.
Entonces, bueno, esta norma, en cuanto a la altura de los extintores, ella me dice que lo haga en base al peso. Si el extintor pesa más de 18.4 kilos, él va a ser ubicado a máximo 107 centímetros, ¿sí? Del piso, del suelo. Y si el extintor pesa menos de 18 kilos, pues se ubica a máximo 153 centímetros. Esto siempre vamos a tomar como referencia la parte superior del extintor. Y pues tomando en cuenta de que él pueda ser visible a distancia, de que esté siempre por encima de cualquier obstáculo. Y también vamos a considerar pues que entre el fondo del extintor y el piso no haya más de 10 centímetros. O sea, nunca vamos a colocar directamente el extintor en el piso, a menos que sea un extintor móvil que sí va sobre sus rueditas, pero eso es otro caso. En cuanto a los portátiles, deben ir suspendidos a esas distancias, a esas alturas. Y bueno, en cuanto a la distancia y la cantidad, distancia que tiene que haber entre los extintores y la cantidad, pues también existen muchos parámetros. En la mayor parte de Latinoamérica utilizan, o se puede globalizar así, que el recorrido horizontal sea de 15 metros desde cualquier origen de evacuación. Esto significa que vamos a tener un extintor a menos de 15 metros, ubicado a menos de 15 metros, desde cualquier punto, desde cualquier lugar. Pero existen otros países que utilizan otros parámetros, por ejemplo, que se coloque según el riesgo y según el área, la superficie de local. Por ejemplo, que se coloque un extintor cada 300 metros cuadrados si el riesgo es moderado, o que se coloque cada 200 metros cuadrados si el riesgo es muy alto, por ejemplo. Hay otros, inclusive, otros países, que utilizan que se ubique por lo menos uno por piso. Entonces, bueno, los estándares varían. Yo continúo con la norma y, bueno, me aboco a ella porque es muy buena en realidad. Y en cuanto a la señalización, ahorita vamos a hablar de la distancia en cuanto a la norma, pero en cuanto a la señalización, bueno, siempre es recomendable que se coloque encima, arriba del extintor, a 180 centímetros, máximo 220, un cartel que indique, que sea bioluminiscente, que indique por lo menos el dibujo del extintor o que indique la palabra extintor para saber que allí se ubica uno. En otros países también tienen como normativa dibujar un rectángulo alrededor del extintor, también un rectángulo de color rojo con líneas blancas, o en otros incluso dibujan una U en el piso en color amarillo también, pero eso varía de acuerdo a cada país. Entonces, en cuanto a la distribución que les nombraba, según esta norma, bueno, la NFPA, ellos clasifican o distribuyen los extintores según su clasificación, según el incendio que ellos puedan apagar. Entonces, primero calculan la cantidad de extintores de extintores de clase A. Y eso lo hacen en base al riesgo de ocupación. Y ellos determinan que el riesgo puede ser leve, ordinario o extra. Entonces, el riesgo va a estar determinado por la cantidad total de inflamables, de elementos inflamables, la combustibilidad que estos tengan y la capacidad de liberar calor. Entonces, ellos dicen que el riesgo va a ser leve cuando hay combustible clase A en cantidades normalmente esperadas y de clase B que sea menor a 1 galón por un salón o un área. Este tipo de riesgo es muy común, por ejemplo, para oficinas, para iglesias, para hoteles, para colegios también. Está el riesgo ordinario, que es cuando hay combustible clase A por encima de las cantidades estimadas o de las cantidades esperadas, y de clase B de 1 a 5 galones en cualquier salón o área, por ejemplo, en comedores, bodegas, estacionamientos. Son más que todo los que tienen este tipo de riesgo. Y el riesgo extra, que cuando el riesgo es muy alto, cuando el combustible A pues, se manipula directamente o se almacena en grandes cantidades, y el de clase B es mayor a 5 galones en una sola área. Por ejemplo, ¿dónde hay este tipo de riesgo? Bueno, en carpinterías, en talleres, en reparaciones
en donde hay reparaciones de autos, en cocinas, en estaciones de servicio, en fin. Luego tenemos la cantidad de la clasificación. Esta cantidad son las unidades de la clasificación de los extintores de incendio tipo A, que ellas van de 1A a 40A. Esas son los numeritos que les comentaba ahorita que acompañan a la A. Y tenemos el área máxima de piso por unidad, que va a ser la superficie máxima que es cubierta por una unidad del agente extintor A. O sea, la superficie que puede ser protegida por 1.25 galones de agua, por así decirlo. Y entonces, bueno, sabiendo eso, o en base a eso, vamos a calcular el área máxima de piso por extintor, que va a ser el área que un solo extintor puede cubrir o puede proteger. Y bueno, esas las calculamos, la vamos a calcular en base a la cantidad de la clasificación del extintor y el área máxima de piso por unidad. Entonces, con esta tablita, en esta tablita podemos observar el número, digamos acá perdón, en la clasificación que ya está, estos criterios ya están establecidos, que es la clasificación del extintor para cada tipo de riesgo y el área máxima por unidad que ellos cubren. Entonces, por ejemplo, para un riesgo leve, se puede usar un extintor de 2A que me va a cubrir en un área máxima de piso por unidad de 3.000 pies cuadrados. Y así también para el riesgo ordinario y el riesgo extra. Y en base a eso, nosotros podemos calcular el número de extintores. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, vamos a calcularlo con el área total, sabiendo el área total que queremos proteger, la vamos a dividir por el área máxima que ese extintor, que un solo extintor me puede cubrir, que ese extintor me puede cubrir. Existen estas tablitas, como ya les digo, que ya tienen esos cálculos, que ya me indican esos cálculos. Entonces, por ejemplo, acá, él me dice, el extintor, por ejemplo, el 2A, al multiplicar ese 2 o ese factor por el área máxima que él cubre por unidad, que la unidad cubre, tengo que un extintor me va a proteger 6.000 pies cuadrados. Se calcula así para los diferentes tipos de clasificaciones del extintor. Vean ustedes acá que el máximo o el área máxima de piso por extintor es de 11.250 pies cuadrados. ¿Por qué? Porque existe el criterio de la distancia máxima que se puede recorrer hacia ese extintor. Entonces, esa distancia para este tipo de extintor es de 23 metros o 75 pies. Entonces, para yo poder tener un extintor cada 23 o menos de cada 23 pies cuadrados, el área máxima que va a cubrir ese extintor nunca va a o no puede pasar de este valor. Entonces, un ejemplo, acá tenemos un ejemplo para que puedan ver cómo se calcula. Vamos a suponer que tenemos un colegio, que la edificación es un colegio, y que ese colegio pues tiene un área total de 15.000 pies cuadrados, y que por la cuestión se encuadra en un riesgo leve. Entonces, como se encarga en un riesgo leve, nosotros vamos a comenzar evaluando el uso de extintores de la clase más baja, que es el 2A. Entonces sabemos que cada extintor o cada unidad de piso por área que me va a cubrir es de 2 por 3.000, ¿verdad? El área máxima de piso por extintor. Y entonces va a ser de 6.000, es decir, cada extintor me va a proteger 6.000 pies cuadrados. Entonces, sabiendo eso, yo puedo determinar cuántos extintores voy a necesitar para esos 15.000 pies cuadrados que tiene ese colegio. Entonces voy a dividir esa área que quiero proteger entre el área máxima que me cubre un extintor. Entonces eso me da 2.5. ¿Qué pasa? Siempre tenemos que este número redondearlo o subirlo hacia el entero más próximo. Y en el entero superior, perdón. Y en este caso, pues serían 3 extintores. Entonces, también existen las tablas, pero bueno, es necesario aprender los cálculos. Existen estas tablas con estos cálculos ya hechos y pues nos sugieren pues
la cantidad de extintores para cada riesgo y pues en áreas más o menos estándares. Y bueno, ahí tenemos pues una idea. Esas tablas también nos sirven, yo las veo mucho para poder comparar y más que todo al momento de cuando estamos calculando los costos, ellas son muy buenas porque, bueno, sabemos que en algunos casos podemos, si nos surgen, por ejemplo, más extintores del tipo A, pudiéramos usar un extintor, menos extintores del tipo 3A, pero siempre que podamos cubrir la demanda o la protección para el piso. Lo único sí que tenemos que tener en cuenta siempre que el número de extintores nunca va a disminuir, al contrario. Si, por ejemplo, nosotros calculamos el número de extintores, ¿verdad? Y ese número, al momento de distribuir los que queden a cada 23 metros, me va a faltar un área o me va a quedar un área sin protección, entonces no voy lo que tengo que hacer es aumentar el número, voy a adicionar otro número para que todas las áreas queden cubiertas. Siempre aumentar el número, nunca disminuir. O en su defecto, vamos a aumentar, vamos a poder usar un extintor que sea de mayor poder, pero nunca podemos reducir el área o la distancia que va a recorrer la persona. Nunca se puede disminuir del parámetro que estos indican. Y bueno, para ellos también dan parámetros para las otras clases de extintores. Para el clase B, ya nos dan una tablita también que nos dicen qué tipo de extinción mínima podemos usar de acuerdo al riesgo y cuál es la distancia máxima de recorrido. Vean ustedes que es menor que la distancia que utilizan en los A, para fuegos tipo A. En caso de los clases C, los D y los K, ellos hablan más que todo de lo que tenemos que tener en cuenta para poder distribuirlos. Entonces, en la clase C, pues nos dicen que hay que considerar primero las características de construcción del equipo eléctrico en el cual se va a usar ese extintor, el grado de contaminación que ese equipo eléctrico puede soportar, porque, bueno, existen equipos que de repente al usar un extintor me lo puede dañar o me lo puede dejar muy mal y no es la idea tampoco. Y también hay que considerar el tamaño y la extensión de los componentes clase A que tiene ese equipo eléctrico y también la naturaleza y la cantidad de los materiales que están alrededor de ese equipo eléctrico para ver si necesitan otro tipo de extintor o un tipo de extintor que me pueda servir para todos esos riesgos que puede involucrar. En el caso de la clase D, ellos dicen también que el máximo recorrido es de 23 metros y que deben estar siempre en áreas donde haya polvo, limaduras, láminas de metales y que es necesario, muy importante, saber qué tipo de metal específico, el tamaño de sus partículas. ¿Por qué? Porque hay que consultar con el fabricante. El fabricante va a hacer pruebas, porque este tipo de extintores son más delicados, él necesita hacer pruebas para determinar que si esos metales que estamos trabajando, pues pueden ser, si generan fuego, pueden ser extinguidos con X extintor, que son los de clase D. Es muy importante hablar con los fabricantes, saber si me puede proteger o no X extintor a ese tipo de riesgo. Y los clase K me dice que esto incluso disminuye mucho más el recorrido, porque son fuegos muy, muy abrasadores. Me dice que el recorrido debe ser de 9.15 metros desde el riesgo al extintor. Y en caso de que existan aparatos de cocina, pues bueno, es importante tener otro extintor que sea por lo menos de carga 2A para solventar esos riesgos. Y bueno, finalmente, ¿cómo usarlos? Bueno, para usarlos, pues es lo más básico, podemos incluso tener las instrucciones en la etiqueta, pero se necesita pues retirar apenas el pasador de seguridad, que es el que tiene forma de anillo. Luego vamos a tomarlo por el mango y vamos a apuntar la manguera hacia la base del fuego, siempre hacia la base, nunca hacia las llamas, porque vamos a desperdiciar la carga. Y vamos a ubicarnos siempre en dirección al viento, nunca en contra del viento y mantener una distancia al fuego prudente, por lo menos unos 3 metros. Y vamos a presionar la palanca, manteniendo el extintor en posición vertical. Y al presionar la palanca, pues tenemos en cuenta que es una válvula. Si la soltamos, ella inmediatamente se va a cerrar y no va a salir nada.
Entonces siempre hay que mantenerla presionada y vamos a mover la manguera en forma de zigzag de un lado a otro para que podamos pues apagar el fuego de manera rápida. Y bueno, el extintor se usa hasta que se apague el fuego o hasta que se acabe la descarga. Entonces hay que, como estos tienen un tiempo, la carga dura muy poquitico, o sea, el tiempo de efectividad es rapidito, entonces hay que tratar siempre de ubicar la base del fuego y enfocarnos en eso para no perder carga de extinción. Y bueno, con respecto al mantenimiento, es muy importante, también varía un poco dependiendo la localización o el país, porque algunos pues dicen que hay que hacerlo cada tantos meses. Generalmente se toma cada 3 meses, hacer un chequeo cada 3 meses, algunos indican cada 6 o cada año. Bueno, yo recomiendo cada 3 meses, por lo menos que lo haga la persona, el encargado de seguridad, revisar lo más básico, y si ve algún defecto o algo, pues le haga su chequeo correspondiente con el fabricante o con el que se los vendió. Y entonces, ¿qué se debe revisar? Bueno, se debe revisar primero que esté en el lugar correcto, que la carga que esté cargado, que tenga el peso correspondiente y la presión que esté correspondiente, que esté en el nivel que debe estar en la zona verde, que los precintos, las mangueras y la boquilla estén en buen estado, que la válvula de la palanca sirva y que se puedan leer las etiquetas como tal. Y bueno, existen también mantenimiento para hacer correcciones. Bueno, se hacen correcciones de recarga por uso o en su defecto por vencimiento. Y cada vez que se le haga una corrección, pues es necesario que se le anote en una etiqueta y se indique la fecha en que se le realizó, quién se lo realizó. Todo esto es un modo de tener un seguimiento. Y también a veces es necesario hacer correcciones del precinto o el anillo de seguridad cuando éste no esté cumpliendo su función, o sea, cuando no tranque la palanca. Y está el retimbrado. El retimbrado es una prueba que hacen el fabricante para determinar si el cilindro está en buenas condiciones, si no tiene fugas o deformaciones que puedan afectar su funcionamiento. Esta se hace cada 5 años aproximadamente. Y bueno, es más que todo cuando ya ha pasado o cuando ya la vida útil, tiene bastante vida útil el extintor, entonces se le realizan estas pruebas, o cuando se ve que el extintor, el aspecto, digamos, no es el mejor. Cabe destacar, se me olvidaba decirles, que un extintor generalmente tiene una vida útil de 20 años, por lo menos el del agua, el de dióxido de carbono y el de polvo químico. Luego de que son creados, tienen una vida útil de 20 años. Pero bueno, esto va a depender del mantenimiento que se le dé, de dónde esté colocado, si está protegido o no está protegido, las condiciones en las que esté. Y pues bueno, por eso, o sea, en teoría, pues 20 años de vida útil, pero hay otros fabricantes que dicen, bueno, puede ser que dure 20 años, pero mejor, o su efectividad va a ser de 10 años, la eficacia que él pueda tener va a ser de 10 años. Entonces, es por eso que a partir de los 5 años se les hace esas pruebas de retimbrado en base también a las condiciones en las que el extintor. Y bueno, entonces, pues para finalizar, pues nada, es muy importante que conozcamos, que estemos atentos a lo que es el fuego, a cómo se produce, a que estemos atentos dónde puede iniciarse, porque, y saber también que hay que contar con sistemas de prevención, con sistemas de detección y extinción, y que nosotros podamos manejarlos o por lo menos saber cómo funcionan en un caso que ni Dios quiera, pues ocurra un incendio. Y bueno, si tienen alguna pregunta. Vilma, muchísimas gracias por la presentación del día de hoy. Mientras esperamos que nos compartan alguna pregunta, sí, justamente te voy a leer una que colocaron en el chat, ¿no? El señor Pepe Máximo Ríos nos preguntó en un momento de la presentación por qué en una empresa ocurre un incendio provocado. Mira, los incendios provocados generalmente ocurren por dos factores. El primero
es porque la persona tiene la intención de hacer daño, de causar un daño, bien sea un trabajador o muchas veces ocurre en las mismas empresas para obtener un beneficio. Puede ser. Y esto ocurre no solo en las empresas, esto ocurre también en la cotidianidad, que muchas personas lo hacen intencional para generar un daño en sí. Y existe la otra posibilidad que también no es tampoco, bueno, es menos probable, pero está, que hay personas que disfrutan del fuego o tienen cierta atracción por el fuego, que son los pirómanos, y pues causan de manera intencional un fuego porque les gusta ver las cosas arder.